Hola, amada iglesia, Dios les bendiga. Muy buenos días. Hoy es domingo donde podemos juntos entrar a disfrutar de la presencia del Señor. Para nosotros es un deleite que usted nos permita abrir las puertas de su casa o en el lugar donde usted se encuentre para que juntos hoy podamos honrar al Señor, para que juntos hoy podamos decirle: Señor, gracias, gracias por la vida. Gracias por todo lo que tú nos has regalado, porque definitivamente todo se lo debemos al Señor. Buenos días y amor, buenos días y bienvenida. Gracias, bienvenidos mis hermanos, un día más para celebrar la presencia de Dios en nuestras vidas, en nuestra familia, un día más para darle gracias a Dios porque Él ha sido bueno, un día más para encontrarnos juntos desde acá, desde ustedes, desde el lugar donde se encuentren, por un motivo, y es el de alabar y adorar a Dios en este día. Les mandamos un saludo enorme, un abrazo, que Dios les continúe bendiciendo, que sea una semana de bendiciones para ustedes, para su casa, para sus hijos, para su familia, en su trabajo, en todo lo que hagan, que sea una semana de muchas bendiciones para cada uno de ustedes. La palabra de Dios dice en la segunda carta a Timoteo, Pablo le está dando un consejo a Timoteo y le dice: sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. Y yo quiero que hoy podamos tener a consideración esta palabra, porque hoy es el momento, hoy es el día donde usted y yo podemos juntos invocar el nombre del Señor. Y hay un consejo que Dios le dice a ti, Pablo le dice a Timoteo, su discípulo, y le dice: Timoteo, busca con aquellos que invocan de corazón limpio al Señor. Y que hoy nuestros corazones sean corazones agradecidos, pero también limpiados por la bendita esperanza que nosotros tenemos en confiar en Jesús. Así es, mis hermanos. Y vamos a empezar este tiempo dándole gracias a Dios porque Él ha sido bueno. Señor, gracias por este día. Señor, gracias por tus bendiciones, por tu amor inmenso, Señor, hacia cada uno de nosotros, tus hijos, Señor. Gracias por amarnos tanto, Señor. Gracias, Señor, porque en este día podemos llegar a ti, a tu presencia, juntos, como familia, Señor. Buscar tu rostro y decirte gracias por lo que tú has hecho, Señor, en nuestras vidas, en nuestra familia, con cada una de las personas que está allí conectada, Señor. Padre, colocamos este tiempo en tus manos, Señor, que siempre haya en nuestro corazón la disposición de buscarte, de anhelarte, Señor, solo a ti. Que no importa, Señor, lo que estemos pasando o atravesando, sepamos, Señor, que tú eres nuestra mano, nuestra dirección. Tú eres el que tienes el control de nuestras vidas, Señor, y que en ti, Señor, estamos seguros. Gracias, Señor, por este tiempo. Padre, habla a nuestras vidas, a nuestro corazón, que sea un tiempo de refrigerio a nuestras vidas. Padre, te alabamos, te bendecimos y te damos gracias por este tiempo. Amén y amén. Si usted es una persona que está acompañado, si usted tiene a su esposa, a su esposo, o tiene a sus hijos, o de pronto están sus padres allí, siéntase afortunado porque el Señor le ha colocado compañía, porque el Señor ha colocado hoy personas que estén con usted, que esté a su lado. Es tiempo de poder tener un corazón agradecido, y con un corazón agradecido Dios se deleita, Dios no lo desprecia, Dios se mantiene feliz cada vez que sus hijos podemos desde un corazón agradecido decirle al Señor que estamos confiando continuamente en Él. Que este sea nuestro mayor deleite, que este sea un tiempo donde haya agradecimiento desde nuestro corazón, y creo que todas las bendiciones y todo lo que Dios tiene como papá para usted lo vamos a recibir. Saludamos a todas las personas que hoy se conectan, a todas las personas que hoy nos están viendo desde las plataformas digitales, a todos los que se conectan por la plataforma de YouTube.
y todos los que se conectan por Facebook. Y hoy sea el Señor bendiciéndoles y sea el Señor recompensando cada momento, cada tiempo que usted dispone realmente y que nosotros disponemos para poder honrar y poder buscar juntos al Señor. Así es, mis hermanos, y vamos a seguir adorando a Dios con esta canción. Deleítese en Él, cántenle, si están juntos allí en casa, cántenle juntos, porque así también adoramos a nuestro Dios con las alabanzas, con las adoraciones. Amén. Y es una forma de acercarnos a Él y buscar su presencia. Vamos. Sí, Señor, cerca de ti, siempre en tu voluntad, siempre en tu voluntad, Jesús. Tú me conoces, Señor, más que a mí mismo. Tú me conoces, me formaste, Señor, en el vientre de mi madre. Oh, tú me nombraste, tú me diste vida, tú me diste un propósito para cantar, para adorarte, oh, para exaltarte a ti, Jesús. Oh, toma mi vida, Jesús, yo la rindo ante ti. Haz tu voluntad, Jesús. Yo quiero que gobiernes mi vida,
sacrificio a ti. Yo quiero que ordenes mi caminar, que siempre viva en tu voluntad. Cada vez que nosotros escuchamos la palabra corregir, de una nos imaginamos y recordamos la correa, recordamos la juguetiza, recordamos aquellos momentos que vivimos de pronto en nuestra infancia y algunos de nosotros recibimos en algún momento esa corrección de parte de algún abuelo o algún tío o los papás. Siempre nos remontamos a esto. Cada vez que escuchamos la palabra corrección, creemos que se está apuntando hacia esto y de alguna manera lo vemos como algo malo, de alguna manera lo vemos como algo que afectó una parte de nuestras vidas. Pero la Biblia sí que habla acerca de la corrección. La palabra del Señor tiene mucho que instruirnos a usted y a mí para poder aprender realmente que la corrección no es solamente el juetazo o utilizar la vara, utilizar la manera para poder corregir por medio de la correa, sino que tiene una intención mucho más allá. La corrección de Dios es una corrección para instrucción, es la manera también que Dios utiliza para que usted y yo nos sintamos amados. Y uno diría, pero amados, ¿por qué? Pues sencillamente porque en el proceso nosotros necesitamos ser formados. Y quiero que hoy usted me acompañe en la segunda carta a Timoteo, en el capítulo 3, en el versículo 16 y 17, nos enseña la palabra de Dios para qué es bueno o la manera correcta de cómo aplicar la corrección. La Biblia es útil para corregir. Ese es el tema del día de hoy y quiero que usted pueda tomar apuntes allí donde está y pueda usar esta enseñanza para aplicar la corrección. Puede ser a un hijo o puede ser la corrección hacia un empleado o puede ser la corrección hacia un alumno o una persona donde usted está bajo de autoridad y que necesita ser corregida de parte de cada uno de nosotros. Entonces lea conmigo lo que dice la segunda carta a Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Lo voy a leer desde aquí, desde mi Biblia, y dice la palabra del Señor. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto enteramente, preparado para toda buena obra. La palabra corregir en la Biblia, cuando se utiliza, significa restaurar a un estado correcto. Cuando se utiliza la palabra corregir en la Biblia, se está diciendo entonces que la corrección es para mejorar el carácter del hombre. La corrección es importante en nuestros días, es importante en nuestros tiempos, porque nos ayuda a nosotros a corregir nuestro carácter. Hay algunas deficiencias de pronto en el suyo, hay algunas deficiencias en el mío. Sin lugar a dudas, sí las hay. Sin lugar a dudas, el Señor todavía necesita entrar y aplicar algún tipo de corrección
en su vida y en mi vida. Pero lo bueno de todo esto es lo que nos enseña la palabra de Dios en Proverbio capítulo 3, versículo 12. Es decir, ¿por qué Dios nos corrige? Y mire lo que dice Proverbio 3:12. Porque el Señor corrige al que ama. Y esto quiero que usted lo subraye en su Biblia, Proverbios capítulo 3, versículo 12. Y quiero que nunca, si de todo lo que hoy vamos a hablar, usted hoy entiende, hoy usted se lleva esta verdad para su vida, usted va a salir bendecido el día de hoy. Y lo que hoy quiero que usted entienda es que Dios nos corrige, diga conmigo, porque nos ama. Diga conmigo, porque nos ama. Dios corrige a sus hijos porque nos ama. Y mire lo que sigue diciendo. Como un padre corrige a su hijo favorito. Me encanta este pasaje de la Biblia. Dios, como un padre, castiga, corrige a un hijo favorito, a un hijo, y hay otras versiones donde dice como a un hijo donde se deleita en él. Me encanta saber que Dios está en el cielo y que Él no está por allá ocupado en muchas cosas y que no está atendiendo a sus hijos. A veces nosotros dejamos de atender a nuestros hijos, nos ocupamos en algunas labores, pero yo pienso que Dios no es así. La Biblia dice que Dios se deleita en sus hijos, que Dios es feliz haciéndolo. Pero en ese deleite, en ese trasegar, en ese caminar, Dios necesita también corregir a sus hijos porque los ama. A veces la corrección, algunos momentos o en algunos pasajes en algunos parajes de nuestras vidas, hemos visto donde algún familiar o algún vecino está corrigiendo a su niño o a sus hijos y lo hace con una rabia y se desquitan y la efervescencia sube y comienzan a gritar de alguna manera a sus niños y a sus hijos, haciéndolo de una manera equivocada. Y pensamos entonces que la corrección es ese estado de ánimo donde alguien se toma el derecho de corregir a otra persona. Pero ¿qué nos habla la palabra de Dios? ¿Qué nos dice la palabra del Señor? ¿Y qué has experimentado tú en tu vida y en tu relación con Dios? Porque si tenemos a Dios como Padre, también hemos experimentado esa reprensión de papá. Hemos esperado esa manera de cómo Él nos corrige a cada uno de nosotros. Lo que hemos visto es que Dios particularmente a mí me ha corregido y lo ha hecho realmente porque me ama. Pero además de Dios demostrarme su amor, siempre hay una intención en corregir y siempre Dios lo hace para que no se eche a perder una persona. Usted es la mejor creación que Dios ha hecho. No existe en el mundo entero una mejor obra. Así podamos ver las maravillas de la naturaleza, así podamos observar a los animales que son preciosos. Dios se deleita en usted y Dios corrige su vida y corrige la mía solo para que usted y yo no nos echemos a perder como personas. Parece que esto de la corrección es un tema de la vida cotidiana, es muy recurrente la corrección en lo laboral con nuestros hijos. Pero hay una pregunta entonces que comenzamos a hacer en este momento. Y la pregunta es, bueno, Fabián, ¿cómo debemos corregir? ¿Cómo es la manera correcta para entrar a corregir? Y número uno, yo quiero hoy decirle que el primer ingrediente que hoy quisiera darle
expresar lo que dice la palabra de Dios, de la manera de cómo debemos corregir a nuestro prójimo, a nuestros hijos, a nuestros empleados. Número 1, debe ser con amor. Por favor, copie allí en su libreta, copie en su cuaderno de apuntes, donde creo que el Señor puede estar hablando a nuestras vidas. Y este primer ingrediente es el amor. ¿Por qué el amor? Porque todo lo que nosotros hacemos, todo lo que nosotros nos jactemos incluso de decir, si no tiene amor, si no hay amor en nuestro corazón, de nada sirve. La palabra de Dios en la primera carta a Corintios, en el capítulo 13, dice que si no hay amor, es decir, si yo le diera todo el dinero a los pobres, si yo hiciera obras de caridad a las personas que lo necesitan, pero dice, si no hay amor en una persona, de nada sirve. Y de nada sirve que usted y yo corrijamos a alguien si no tenemos afecto, un afecto entrañable y un amor entrañable por esa persona a la que nosotros estamos corrigiendo. Porque Dios, dice la Biblia, que Dios corrige al que ama. Por eso usted y yo debemos saber que cada vez que apuntamos en corregir a alguien, debemos hacerlo con un amor entrañable. De nada sirve tener posturas de gritos, palabras ofensivas para poder corregir a otras personas, entrar a corregirlas, porque no podemos actuar de esta manera, digamos, conscientemente. Y tengo que decirle a usted algo y quiero abrirle mi corazón en este momento. Si alguna persona muy cercana a nosotros quiere corregir a alguna de mis hijas, si esa persona les ama, tiene el aval mío como papá para poder corregirles, para poder enseñarles en algún momento. Pero si alguna persona que quiere entrar a corregir a mis hijas porque, no sé, regaron algo, porque dejaron caer algo en su casa, y esa persona entra a corregir de una manera incorrecta y entiendo que no tiene amor por mis hijas, entonces papá se levantará y le dirá, déjame, yo soluciono este inconveniente, déjame, yo soluciono esto que está pasando. Pero no dejo, digamos que como postura como papá, que vengan a corregir a mis hijas alguien que verdaderamente no las ama. ¿Por qué? Porque si alguien que no ama a alguien va a utilizar su ira, va a utilizar una ira desmedida, desproporcional, va a aplicar un juicio, va a aplicar una corrección que es desmedida, porque realmente no tiene ningún amor o ningún afecto por aquel que está corrigiendo. Por eso, hoy se hace necesario que si debemos corregir, si necesitamos aplicar la corrección, hagámoslo a la manera de Dios. Y la Biblia dice que la manera de Dios es que Dios ama al que corrige. Es decir, con amor debemos aprender a hacerlo. Número 2. El segundo ingrediente para poder corregir a otra persona es que nunca corregimos al ser. Corregimos son actitudes en las vidas de las personas. Vuelvo y lo explico de esta manera. Cuando usted y yo entramos a corregir a alguien, no le hablamos a ella o a él como persona. Le hablamos más, es a la acción equivocada que cometió la persona. Por ejemplo, adjetivos como nosotros deberíamos eliminar de nuestro léxico o de nuestras palabras que salen por nuestra boca, frases como, es que usted siempre, esa palabra, es que usted siempre está atentando contra el ser de la persona. Es que adjetivos como
usted es una persona que no sirve para nada. ¿Es usted un idiota? ¿Acaso usted es un idiota? ¿Es que usted es un inútil? ¿Es que usted es muy olvidadizo? Entonces, este tipo de palabras están atentando contra el ser de la persona. Y Dios nos hizo con una valía única. Es maravilloso poder sentirnos que Dios nos hizo únicos, que Dios nos hizo a imagen y semejanza de Él, que Dios, dice la Escritura, que cuando creó a Adán y cuando creó a Eva, todo lo que había hecho, dice la Biblia, que era hermoso, que era bueno. Pero cuando creó a Adán y cuando creó a Eva, dice la Biblia que Dios, cuando los vio, se maravilló y vio que lo que había creado era bueno, y dice en gran manera. Génesis capítulo 2. Entonces, si Dios cuando creó nuestras vidas, cuando lo vio a usted o cuando me vio a mí, Él sabía y Él entendía que lo que había hecho era una buena obra, era una persona especial, diferente al resto del mundo entero y de todo lo que en el mundo existe. Entonces, ¿quiénes somos nosotros para despreciar, para utilizar frases equivocadas contra la creación misma de Dios, contra aquellos que Dios ha creado y que los ha creado con un buen propósito? ¿Verdad que no es bueno? ¿Verdad que no es sano utilizar este tipo de palabras equivocadas cuando alguien comete algún tipo de desacierto, cuando alguien utiliza su boca para decirle a alguien es que usted siempre? Ese siempre lo que está haciendo es acusando al ser, a la persona. Por eso entonces nosotros, cuando se trata de corregir, debemos corregir son más bien las actitudes, o más bien lo que ocasionó, o la actitud incorrecta que alguien consideró. Y es allí donde deberíamos aprender a trabajar. Actitudes como, por ejemplo, o la manera correcta para poder decirlo es que la actitud que tuviste esta mañana de gritar no estuvo correcta. O, por ejemplo, decirle a alguien es que tu actitud en relación a no manejar correctamente tus emociones, tu frustración, eso te llevó a cometer un acto incómodo, un acto incorrecto. Es diferente, ¿verdad? Es diferente cuando nosotros le hablamos directamente a las malas actitudes que se deben corregir y no a la persona. Por eso, si de algo es importante, es que la Biblia es útil para poder corregir. Y cuando hablamos acerca de la corrección, dice la palabra de Dios en esa segunda carta de Timoteo, es que la Biblia es útil para poder la Biblia es útil para poder enseñar, para redarguir y también para corregir a las personas. Es útil la palabra de Dios y se vuelve significativa cuando nosotros utilizamos la palabra de Dios para poder corregir a alguien, para poder corregir a una persona, pero sin atentar a la valía de ella. ¿Y qué pasa si es un trabajador? ¿Y qué pasa si es un niño? Entonces, si es un niño, deberíamos tener todo un cronograma para poder corregir ese mal hábito de pronto de nuestros hijos. Y si es un adulto, podemos ayudarle con algunos temas escritos o estarles llamando continuamente, dejando algunas tareas sencillas para poder eliminar esos malos hábitos en medio de nuestras vidas, pero estar pendientes de ellos. Por eso el segundo ingrediente es que no corrijamos
no corrijamos al ser, nunca corrijamos al ser, corrijamos más bien las malas actitudes. Es de allí de donde el que corrige en muchas ocasiones no quiere pagar el precio de aprender a corregir. Se debe pagar un precio y el precio es alto. Por eso cuando alguien toma la posición de corregir a otro, ya está tomando de hecho una carga, y esa carga es necesaria para poder estar en un continuo acompañamiento de esa persona que hizo algo erróneamente. Si usted o yo corregimos a alguien, entonces nuestra actitud debería ser entrar y hacer un proceso para estar llamando a esa persona, un acompañamiento para estar diciéndole cómo vas en relación a esta situación, a este mal proceder de tu carácter. Recuerde que la corrección, cuando se utiliza en la Biblia, lo que hace es mejorar el carácter de la persona. Y número 3, el tercer ingrediente para poder corregir es con intención de enseñar. La Biblia tiene una intencionalidad cuando de corregir se trata. Entonces, si usted y yo tenemos una intencionalidad siempre a la hora de corregir, aplique la corrección. Si su hija o su hijo o un trabajador comete un error, el que sea, siempre tratemos de sacar lo que es bueno, aunque no lo veamos en el momento, y podamos utilizarlo con una intencionalidad de poder formar el carácter de ese trabajador, de ese empleado, de ese hijo, de esa esposa, de ese esposo, porque se puede corregir a nivel del matrimonio, claro que sí, pero debemos hacerlo siempre con la intencionalidad de enseñar siempre. Las correcciones siempre tendrán el fin de enseñar, y la Biblia dice que es útil para enseñar. Hay mucho de nuestro carácter, si no es todo, yo pienso, yo no diría mucho, yo diría todo de nuestro carácter debería ser corregido por la palabra de Dios, debería ser permeado por la palabra del Señor. Siempre la corrección va a ser un propósito con la intención en lo cognitivo, en la parte del conocimiento, o la intencionalidad puede ser en lo espiritual, es decir, la corrección puede ser en relación a lo que nosotros aprendemos o hacemos, o la corrección puede ser también en nuestro ser espiritual, en la vida espiritual del otro, en la vida espiritual de aquella persona que necesita ser corregida. Y mire lo que le ocurrió al apóstol Pedro. Cuando Jesús corrige al apóstol Pedro, había un desacierto muy notable en la vida de Pedro. Y es que Pedro era muy efervescente, ¿no? Su estado de ánimo era muy colérico, y ese colérico dentro de su temperamento no sabía manejarlo y lo llevaba colérico sanguíneo, era como una mezcla de estos dos temperamentos, y ahí es donde el apóstol Pedro necesitaba que Dios obrara, porque si había algo que no le gustaba a Pedro, él sacaba de una vez la mano y le daba al que sea. Y esto fue lo que ocurrió, incluso ni siquiera fue la mano. Dice la Biblia que hubo un momento cuando fueron a apresar a Jesús. En ese momento el apóstol Pedro le quitó la mano al que había cogido a su maestro, a su Señor, desenvaina la espada y le corta la oreja al soldado que estaba cogiendo, que estaba tomando a su Señor. Nadie se podía meter con Jesús porque ahí estaba el apóstol Pedro, o Pedro en ese momento, para poder defenderlo. Y Pedro pensaba que así como él se había criado, era la manera como él debía solucionar el resto de sus vidas y sus problemas y sus situaciones. Por eso, cuando Jesucristo viene a la vida de una persona, puede usted haber sido una persona muy peleona,
tenemos familiares, usted puede conocer amigos, puede conocer personas que en el trasfondo de sus vidas o cuando estuvieron jóvenes fueron muy agresivos, o sea, compraban problemas. Eran personas que no se les podía decir nada porque de una sacaban la mano y comenzaban a golpear al que sea y se metían en problemas y estaban en las coordinaciones y en las comisarías y se los llevaban para la cárcel. Y todo esto era porque no sabían manejar su temperamento. Bueno, Pedro era así. El apóstol Pedro era este tipo de personas. Era una persona que se había dejado llevar porque no manejaba correctamente sus emociones. Pero Jesús tenía un propósito con Pedro. Así como Jesús tiene un propósito con tu vida, ¿sabes? Así como Jesús tiene hoy un propósito contigo. De pronto, hoy que tú me estás viendo, hoy que tú acabaste de conectar con esta red social y que hoy estás escuchando esta palabra, este mensaje de parte de Dios para tu vida y para mi vida, quiero decirte que Jesús pensó en Pedro, pero también pensó en ti. Y pensó en ti porque esa agresividad, esa mala manera de no manejar correctamente nuestras emociones nos puede llevar al desborde, nos puede llevar al abismo y no nos dejará ser felices hasta que el Señor no obre en la vida tuya y en mi vida. Pero esto no se trata solamente de pensar positivamente. Esto no se corrige, los errores incluso aún del carácter no se corrigen de una manera donde con una meditación o con una manera positiva de pensar, entonces así se van a solucionar los problemas de carácter, no. Quiero aconsejarle un libro, si usted puede tomarlo y usted puede conseguir este libro, puede ser de gran bendición para su vida. Y el autor es de Stine LaHaye y se llama Temperamentos controlados por el Espíritu Santo. Es un precioso libro, es un muy buen libro que deberíamos estudiar para poder aprender a autorregular nuestras emociones. Y creo que esto fue lo que ocurrió en la vida del apóstol Pedro. Jesús comenzó en ese momento cuando Pedro le corta la oreja a Malco, que la Biblia lo describe con nombre y todo. En ese momento Jesús le dice a Pedro que guarde su espada y le da este pensamiento, estas palabras que cambiarán la manera de reaccionar de Pedro de ahí en adelante. Pedro nunca más volvería a ser igual después de haber recibido la palabra de Dios para su vida. Pedro nunca más volvió a ser igual después de que la palabra de Dios entró a su corazón. Nunca volvió a utilizar una vez más la espada. No lo vimos en la palabra. En la Biblia nunca describe que Pedro volvió nuevamente a utilizar la fuerza para poder conseguir las cosas. Dice la Biblia que en ese momento dice que Jesús le dice a Pedro, guarda la espada. Y en ese momento le enseña un principio. Y le dice a Pedro que aquellos que a hierro matan, aquellos que utilizan el hierro, ellos morirán por el hierro mismo. Y esto es una verdad espiritual. Jesús, cuando le dice a Pedro aquellas palabras acerca de que no utilizara la espada, que no utilizara el hierro, porque así mismo podría terminar, lo que Jesús le estaba diciendo a Pedro es: Pedro, si tú no controlas tus emociones te van a matar a ti. Vuelvo y se lo digo. Pedro en ese momento recibe la palabra del Señor en su espíritu y él entiende esto que Jesús le quiso enseñar y le dijo: Pedro, si tú no controlas tus emociones, y yo quiero hoy decirte esta palabra de parte de Dios para mi vida misma y para tu vida. Si no controlamos nuestras emociones van a matar
nuestras vidas. Por eso es importante que la palabra de Dios que Dios tiene para nosotros venga a ser mella en el corazón, ingrese en nuestro corazón y que podamos actuar como Jesús quisiera, como siempre quisiera que actuáramos. Después vemos a un Pedro pasado en años más reflexivos, incluso escribiendo en su primera carta de Pedro, cuando escribe diciéndole a la iglesia que respeten las autoridades. ¿Ves? ¿Ves lo que puede hacer la palabra de Dios? ¿Ves lo que puede hacer la palabra de Dios cuando nos dice que la Biblia es útil para enseñar, para redarguir, para reprender, para corregir? ¿Ves lo importante que es la palabra de Dios en nuestras vidas? Porque Pedro entendió que necesitaba esa corrección de parte de Dios y entendió que debía respetar las autoridades, independientemente como las autoridades sean. Y aquí quiero hacer un paréntesis. Vas en tu carro y estás denigrando de los policías. Vas en tu carro y estás diciendo a toda hora es que todos los policías son así. Vas en tu carro, ¿sabes? Hay hijos que te están escuchando. Vas en tu carro y estás denigrando de todos los políticos. Todos los políticos son corruptos, son malos. No podemos generalizar, ¿verdad? Y es allí donde nosotros debemos cuidar también nuestras palabras, lo que decimos. Y esto lo hablábamos el día miércoles en la enseñanza de nuestro tiempo de oración. Por eso hoy quiero decirte que la Biblia es útil para corregir y la manera como debemos corregir es primero con amor. Segundo, nosotros debemos corregir las actitudes y no debemos corregir al ser o a la persona. Y lo tercero es que siempre debe existir una intencionalidad de enseñar. Si tú corriges con amor, hay intencionalidad al enseñar y aprendes realmente a poder corregir la actitud y nunca al ser, creo que nos va a ir bien en medio de nuestras vidas. ¿Cuántas veces alguien se preguntará, tenemos que corregir? Es que usted no sabe cuántas veces yo he corregido a mis hijos. Alguien preguntaría o alguien diría en este momento, Fabián, ¿y cuántas veces nosotros deberíamos entonces entrar a corregir a nuestros trabajadores? ¿Cuántas veces tenemos que corregir a nuestra esposa o a nuestro esposo? ¿Sabe? Esto no depende de nosotros. Yo creo que va a haber un momento donde nuestros hijos, donde los esposos, donde las hijas van a aprender la lección. No somos un producto terminado. El Señor todavía sigue haciendo una obra. La Biblia dice hasta que lleguemos a la estatura del varón perfecto. Y sabes, el varón perfecto es Jesús. Él es el que, a Él es donde tenemos que apuntar en medio de nuestro carácter. Tu carácter y mi carácter debería ir nivelándose hasta la estatura de Jesús. Ni más allá de Él, porque nadie podrá superarle. Pero la Biblia describe que continuamente deberíamos llegar a esa estatura de ese varón perfecto. ¿Cuántas veces tenemos que corregir? No lo sé. Más del tiempo, pero hay algo que sí te diría, más del tiempo que tu cónyuge necesita o se merece. Más de ese tiempo es lo que nosotros deberíamos darle a las personas. Más de lo que tus hijos se merecen, más de lo que tus hijos se merecen. Más de lo que el trabajador que les ha enseñado, que le ha embarrado, más de lo que el trabajador se merece. ¿Y sabes por qué? Porque el Señor ha extendido su misericordia por tu vida y por mi vida. Si Dios ha sido misericordioso contigo, si Dios te ha levantado tantas veces a ti y a mí, entonces, ¿qué nos impide en poder corregir y enseñar a otros cuantas veces sea necesario? Por eso digo que esto no depende de ti. Es una obra del Espíritu de Dios. Es una obra de lo que el Señor hizo.
El Señor ha extendido su misericordia y su gracia para formarte, para corregirte, con un propósito. Él te ha dado más del tiempo que tú y yo habíamos merecido. A esto, en este proceso se le llama santificación. Y la santificación es una obra que el Espíritu Santo va haciendo en nosotros. Va obrando cada día en nosotros y en medio de nuestras vidas. Dice la Biblia que hay un propósito en esto. ¿Para qué? A fin de que el hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra. Dios quiere cambiar tu estilo de vida y tus desaciertos. Él dio el primer paso y llevará un proceso. Pero sabes, yo quiero decirte que Dios no tira la toalla por ti. Dios va contigo. Ahora la pregunta es, ¿tú quieres dejarte corregir por el Señor? ¿Quieres hacerlo? Y quiero terminar en este momento con una oración. Quiero que oremos al Señor. Quiero que hoy podamos decirle, Señor, aquí está mi vida, aquí están nuestras vidas. Y quiero ser un instrumento para poder corregir a otros, pero poder hacerlos con amor, poder tener una intención de enseñar y poder atacar las malas actitudes y no al ser de la persona. ¿Quieres orar conmigo? ¿Tú quieres decirle, Señor, yo he escuchado esta palabra, este mensaje tan sencillo, pero tan profundo a la vez, para poder decirle, Señor, aquí está mi vida y aquí está mi corazón. Yo te necesito. Señor, hoy yo vengo delante de ti y yo soy el primero, Señor. Yo creo que tú nos regalas tu palabra y nos hablas a nosotros primeramente para poder mostrarnos cuánto nos amas, Dios. Cuánto ha sido tu amor por nosotros. Cuánta misericordia has tenido por mí. Y cómo he visto tu amor de Padre una y otra vez obrando en mi vida. Por eso hoy, Señor, yo te pido por aquellas personas que te necesitan, que necesitan recibir tu consuelo, tu favor, tu misericordia y tu gracia. Que entiendan lo que les dije al principio de este mensaje, que Dios ama al que corrige. Tú amas a tus hijos y por eso nos corriges, Señor. No eres un papá alcahueta, no eres un papá que no le importan sus hijos, sino que haces tu obra que es especial en medio de nuestras vidas. Papá Dios, hoy yo te bendigo y te pido que en el nombre de Jesús seas tú obrando en medio de aquellas personas que están conectadas o que se van a conectar por diferido y que van a escuchar esta palabra. Ayúdanos a entender que tu corrección es útil, que tu palabra es útil y que tu palabra es útil para poder corregir, pero debemos aprender a corregir con amor, que debemos corregir las malas actitudes y no al ser, y que siempre existe una intencionalidad de enseñar por medio de la corrección. Gracias por tu palabra. Bendigo esta semana, bendigo este tiempo a tu iglesia, bendigo a cada persona que hoy se está conectando, para que en el nombre que es sobre todo nombre, seas tú en sus vidas, ayudándoles en sus situaciones. En el nombre de Jesús, amén y amén. Iglesia, Dios te bendiga, que sea el Señor obrando en medio de sus corazones, que esta sea una muy buena semana y que su Espíritu Santo nos ayude a corregirnos. Recuerden que Dios ama al que corrige. Dios les bendiga. Chao, iglesia. Y desde acá les decimos, chao.